que la gente tuya se demora mucho. Bien. La próxima cosa. Capítulo 4 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esta es otra de las concepciones que hay, de que lo que ocurrió en el jardín cuando Adán pecó fue la relación sexual. De ahí es donde salen que el árbol era un árbol de manzana, lo que llaman la manzana prohibida, las fantasías. Fíjense. Y de ahí es donde vienen muchas ideas de la represión sexual. Yo llevo años trabajando con familias y yo he escuchado las historias más raras, más interesantes de personas cristianas cuando han ido a mi oficina, matrimonios, y la sexualidad tienen unas ideas completamente erradas. Yo he descubierto que la humanidad tiene o el extremo de la vulgaridad o el extremo de la represión. La sexualidad para alguna gente es una especie de mal necesario. El hombre no cayó porque tuvo relaciones sexuales con su mujer. Eso no fue el pecado, eso no era, el árbol no era un símbolo del apetito sexual o de la hermosura de la mujer, ninguna de esas cosas. Porque cuando Dios hizo al hombre, antes de que el hombre cayera, ¿qué es lo que hemos leído en la Biblia? Multiplicaos. ¿Y de qué otra manera se podía multiplicar? Si no era con la relación sexual. De ahí también la posición católica ha cogido un rumbo equivocado, en mi opinión. Ellos piensan que el matrimonio, la razón que tiene es la de la reproducción. En mi opinión, esas dos cosas son equivocadas. Desde un punto de vista fisiológico, uno puede establecer que la finalidad del matrimonio no es la reproducción. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La fertilidad en la mujer, o sea, la fertilidad en el hombre es constante, pero la fertilidad en la mujer no es constante. Hay periodos en que no existe la fertilidad de la mujer, tan fácil como eso. Hay mujeres que por razones fisiológicas son estériles, no pueden concebir, por lo tanto el sexo no tiene como finalidad la reproducción. Entonces, la sexualidad en la Biblia no se presenta como la presenta mucha gente. O sea, el apetito sexual no es pecado y la actividad sexual tampoco es pecado. Y algunas personas pues piensan, como les digo, yo llevo tantos años trabajando y se horrorizan de la regularidad con que algunos matrimonios tienen intimidad. Algunos piensan, pero óyeme, pero entonces ellos piensan que es una vez cada tan cierto tiempo y hasta las horas las tienen marcadas, ¿no? Tiene que ser de noche, tiene que ser oscuro. Hay matrimonios que yo creo que usan un GPS para tener su intimidad, porque las luces apagadas y debajo de la sábana, o sea, no se ve nada, y es por fe, te das cuenta, porque por vista no se puede hacer nada. Y una serie de escrúpulos hubo. Yo conozco un hombre que la manera en que él expresaba su alto grado de piedad era que nunca había visto a su esposa sin ropa, y eso lo hacía como un acto alto de piedad. No, Dios hizo al hombre, hizo a la mujer para que se disfrutaran mutuamente. El pecado de Adán y de Eva fue la desobediencia, no fue la relación sexual. Y ellos antes de haber pecado, la Biblia no lo dice, porque aquí lo que dice, cuando dice, conoció Adán a su mujer, cualquiera podría pensar de que esta es la primera vez que Adán y Eva tienen relación íntima.
pero no hay nada en la Biblia que diga eso, porque conocer en la Biblia es intimidad sexual. Cuando dice, para nosotros conocer es encontrarse, no, mira, te presento a Pedrito Pérez, pero aquí conocer es intimidad sexual. Y cuando dice aquí, conoció Adán a su mujer, algunos piensan que esta es la primera vez y que por lo tanto el pecado de Adán fue tener relación con su mujer. No, esto no indica. Ahora, si dijera, conoció por primera vez Adán a Eva, entonces sí ya sabemos que no hubo relación antes de este momento. Pero aquí no dice conoció por primera vez, aquí dice conoció. Significa que pudo haberla conocido muchas veces antes. Lo que se produce en la relación sexual son una serie de cosas que quizás no se produjeron antes, porque antes fue en una etapa de inocencia. Actualmente hay una serie de problemas relacionados con la sexualidad, pero en este momento no hay nada para pensar en eso. Dice, y conoció él a su mujer y tuvo a Caín y tuvo a Abel, tuvo a Caín, y más adelante dice que cuando salieron al campo, Caín mató a Abel. Y al matarlo, Dios también lo maldijo. Y una de las preguntas que me han hecho siempre a mí en esta historia es que cuando se llega a un punto que dice, y conoció Caín a su mujer, y algunos me preguntan, ¿y de dónde? En el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, y algunos me dicen, ¿y de dónde es que salió esta mujer? Y es porque cuando la gente lee la Biblia, no se da cuenta de que entre un versículo de la Biblia y otro versículo, en algunos casos puede haber pasado mucho tiempo. O sea, no es que cuando se produce esto, no tenemos noticias, no hay pasajes específicos, pero uno puede llegar a la conclusión de que ha pasado mucho tiempo y ya la población es grande. O sea, que no se reduce a este lugar donde se hace Adán y Eva y donde viven esta gente, sino que se han reproducido. Los hijos de Adán tuvieron hijos y los hijos tuvieron... Y es posible que ya pues, la familia es grandísima y que este hombre llega a otro lugar y en ese otro lugar conoce a una mujer. Claro, las primeras familias tienen que haber estado emparentadas. No cabe otro, no hay otra manera de pensarlo. Actualmente la genética enseña que cuando se mezclan de la misma familia, en muchos casos, se crean problemas de salud, problemas genéticos. Por eso es que en algunos lugares pues hay la idea de que dos hermanos no deben de tener familia, que en algunos casos eso ha ocurrido. Hay un riesgo genético. Pero en este caso, la mujer con la que se casa Caín no puede haber estado tan distante. No hay otra manera de explicarlo. En otras palabras, ¿con quién se casó? Pues porque había mucha gente ya en ese tiempo. Debe haber pasado muchos años entre su salida y el encuentro con esta mujer. Ahora, cuando Dios lo maldice y pone una señal, también se pregunta, ¿qué señal fue la que puso Dios? Bueno, esta es mi opinión. Porque recuerden eso, que cuando no hay fuentes históricas, pues se hacen teorías. Como la que yo escuché, por ejemplo, fíjense. Ustedes se han preguntado, y si ustedes estudian la historia del hombre, como volvamos a lo de hace un ratito, antropológicamente, el hombre con el que se encuentra la antropología es un ser bruto. Cuando ustedes van a Génesis, se encuentran a un Adán que habla. El hombre de la antropología no habla. Si no han cambiado y si no han agregado más, cuando yo era estudiante, pues se estudió cómo era que el hombre empezó a hablar. Y en aquel tiempo habían 5 teorías. 5 teorías de cómo el hombre empezó a hablar.
la que más me gusta a mí de esas 5 teorías es la teoría del misterio. El profesor que yo tuve de antropología a mí me daba mucha gracia como él explicaba cómo el hombre empezó a hablar, porque una de las teorías tiene que ver con que el hombre empezó a hablar repitiendo los sonidos del mundo en que vivía. Y al repetir esos sonidos, pues de ahí salieron las palabras, y entonces esas palabras, y él hacía como si fuera hacía todas las mímicas, el profesor este era muy cómico, ¿no? Pero la teoría que más me gustó a mí, y es la que todavía me sigue gustando más, es la teoría del misterio. Y ustedes saben lo que es la teoría del misterio con relación a cómo el hombre empezó a hablar, que nadie sabe, y por eso le llaman la teoría del misterio. Y esa es la que más me gusta a mí, porque hay cosas que nosotros aceptamos y son actos de fe. El hombre culto se cree que fe tienen nada más los que venimos a la iglesia. No, miren, fe tiene todo aquel que acepta información de segunda mano. Tan fácil como eso. Nosotros creemos en Jesucristo y hay gente que cree en otras cosas. Pero después que la información, usted no es testigo ocular, ya es un acto de fe. Entonces, pues que el hombre no se sabe cómo empezó a hablar. Ahora, en el caso de la marca de Caín, no hay documentación que diga qué marca fue esa. Si fue que le hizo una X aquí en la frente, o si fue que le salió una cosita aquí arriba, o le desfiguró un ojo, no se sabe. Entonces, yo les voy a dar mi teoría, lo que a mí me satisface. Y esto no está muy lejos de la verdad. El pecado desajusta emocionalmente. Fíjense, cuando una persona hace algo malo, ustedes se dan cuenta enseguida. Cuando el muchachito viene todos los días de la escuela, papá, mamá, beso y entra. Si el muchacho lo castigaron en la escuela, si el muchacho se robó una manzana, cuando llega, ¿cómo llega? Enseguida los padres, porque los padres tienen un radar, enseguida se dan cuenta que hay algo, se modifica. Cuando una persona está viviendo como no debe de vivir, su actuación se modifica. Se habrán enterado, ya lo sabrán, y si tú lo tratas de una manera diferente, ya se lo dijeron y no te han dicho nada, porque las emociones resultan así. Yo creo que la marca que puso Dios en Caín fue el desajuste emocional de este hombre. Un hombre que puede haber desarrollado algún tipo de paranoia, algún tipo de individuo agresivo, individuo asustado, individuo siempre desajustado. Pero ¿cuál fue la marca? Nosotros no sabemos. Otra de las cosas que crea problema con la historia de Caín es que Caín se dedicó a qué cosa y Abel se dedicó a qué cosa. Y entonces uno trajo, recuerden que cada uno trajo de lo que producía. Entonces la gente tiene la idea de que es que a Dios no le agradaban nada más que los sacrificios de animales. No, yo creo que tuvo que ser con la actitud con que se acercaron a dar su ofrenda. Yo no creo que hubo ninguna razón física en lo que ellos entregaron. Yo creo que tiene que haber habido razón en las motivaciones, en los estados de ánimo o en la manera en que ellos lo hicieron. Pero exactamente nosotros no sabemos. El asunto es que desagradó a Dios, y aquí es donde viene cuando uno conoce a Dios. Un Dios justo, un Dios bueno, no es un Dios caprichoso. Alguna razón moral tuvo Dios para rechazar a uno y aceptar al otro. La marca no sé cuál fue, pero yo pienso que fue la marca de su temperamento, su estado de salud mental, la manera en que funcionaba. Esa es mi opinión. Y yo, como les dije, yo me dedico nada más que a la teología concreta.
Lo que es especulación, pues yo les puedo dar mi idea, mi manera de pensar, pero no les puedo garantizar. Es claro eso, ¿verdad? Bien, ahora, llegamos a otra cosa, a otra parte aquí que para mí es sumamente importante. Observen ustedes en el capítulo 6, el versículo 3, para mí contiene un principio cristiano fundamental y que alguna gente no lo entienden y que por no entenderlo tiene una consecuencia en la forma en que ellos administran su familia. Y esto para mí tiene una gran enseñanza para los padres con relación a los hijos. Observen lo que dice aquí el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ustedes han oído hablar que el amor de Dios es infinito. Ustedes han leído en la Biblia que el amor nunca deja de ser, que el amor no tiene límites. ¿Qué es lo que sí tiene límites en Dios? Y esta es una parte que la gente a veces la pasa por encima. El amor de Dios es infinito, pero su tolerancia no. Y es muy importante ese principio. Y cuando se aplica a la familia, yo me he dado cuenta que muchos de los problemas de la familia es porque no acaban de entender este pasaje. O porque ni lo han leído ni se han dado cuenta. Como les dije, Carmita y yo criamos 3 hijos. Y como que cuentas claras conservan la amistad, yo siempre desde pequeñito les dije cuáles fueron las reglas del juego. O sea, yo no los crié engañados ni con misterio. Desde pequeñito, cuando empezaron ya a hablar y a entender, yo les presenté las cosas. Y una de las afirmaciones que yo les hice desde muy pequeñitos, nunca papi los va a dejar de amar. Ustedes están condenados al amor mío. O sea, no hay nada que ustedes puedan hacer que extinga mi amor. Me podrán poner contento o triste, orgulloso o avergonzado, pero nunca ustedes pueden hacer nada que extinga mi amor. Están condenados a mi amor. Como yo los amaré siempre, nunca los dejaré de amar. No importa lo que ustedes hagan, pueden matar a alguien, pueden violar a una niña, lo que ustedes quieran hacer, no importa lo que ustedes hagan. No pueden extinguir mi amor, están condenados a mi amor. Ahora fíjense, un padre no bota a su hijo de la casa, por lo tanto yo nunca los voy a botar de la casa, pero siempre les voy a decir cómo tienen que vivir para que no se tengan que mudar. ¿Ven la diferencia? Porque mi amor es infinito, mi tolerancia no. Hay cosas que yo tolero y cosas que yo no tolero. Pero la gente no entiende eso. ¿Cómo si lo amas, lo sacaste de la casa? Pues, si yo no lo boté, él se mudó. Y se mudó porque él quería vivir de una manera en que yo veo familias que tienen hijos manganzones en la casa, ni estudian ni trabajan. El padre se va a las 6 de la mañana a trabajar y el hijo se queda durmiendo hasta las 10 de la mañana porque se fue de marcha anoche. Y como se fue de marcha anoche, llegó a las 3 de la madrugada y el padre se va a las 6 de la mañana a trabajar y el hijo se queda durmiendo. Y a las 12 del día se levanta, todavía medio dormido, va al refrigerador, saca la leche, se prepara un café, unas tostadas, el jamón, y se pone a jugar allí en la aparatico, o se acuesta a dormir otra vez. Y yo le digo, pero ¿cómo es posible, chico? Y a mi oficina han ido padres con hijos de problemas, y cuando yo los aconsejo no vuelven más. Por ejemplo, llegó un matrimonio con un hijo de 30 años, cuando quería trabajaba y cuando no quería no trabajaba. Y tenía un perro grande. Y el perro ese tenía intimidado a todo el mundo ya en la casa, chicos. Y cuando me describieron la situación, yo le dije, mira, lo que tienen que hacer es botar al perro y al dueño del perro y cambiarle la llave a la puerta. No volvieron más.
Porque ¿cómo lo vamos a botar de la casa? Pero si ustedes no lo están botando, él se está mudando, chicos. Sí, pero ¿que dónde va a dormir? Pues no sé dónde va a dormir, ya debe haberse preocupado, ¿tú entiendes? Y algunos países, pero la tenemos en la casa. Ustedes no la tienen en la casa, chicos. Ya ustedes me han oído eso 1000 veces, pero aquí viene bien eso. En buen castellano, casa no es solamente edificio, es sistema, es familia. Ustedes no la tienen en la casa, la tienen en un hotel con gastos pagos. Si la tuvieran en la casa, viviría como ustedes piensan, tendría las formas de ustedes. Dejó de amar Dios a la humanidad en este versículo. ¿Qué es lo que dice Dios que Él dejó de hacer? Dejó de insistir. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. La tolerancia de Dios tiene un límite. ¿Y por qué? ¿Y quién es el que determina el límite de la tolerancia de Dios? ¿Quién determina eso? Fíjense ustedes lo que dice este versículo, si lo miran bien, si lo piensan bien, ahí está toda la información, porque alguna gente piensa que yo me invento las cosas. Yo no me las invento, yo las leo, que es muy diferente a inventárselas. Miren ustedes lo que dice aquí. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Quién puso el límite a la tolerancia de Dios? El hombre. ¿Qué significa aquí porque él es ciertamente carne? ¿A qué se refiere Dios? ¿Qué es lo que ha cesado de estar presente en el hombre? Cuando dice, él ciertamente es carne. Mañana nosotros vamos a trabajar con Oye, yo decía, ¿qué es lo que yo toco con los pies? Ahí tienen aquí más cables que no sé qué pasa. Yo decía ayer, habrá una culebra aquí abajo o algo, y son cables, chicos, quieren que yo me electrocute aquí. Mañana, Dios mediante, vamos a trabajar con unas grabaciones, unos diagramitas que yo le voy a hacer para ver el balance que hay entre el intelecto de una persona, las emociones de una persona, qué papel juega la voluntad en una persona. Pero fíjense, lo que cesa de estar aquí en el hombre es la capacidad de respuesta. Ustedes han leído también que dice la Biblia que uno no le echa las perlas a los puercos, a los cerdos. ¿Qué significa eso? Significa que con algunas personas tú pierdes el tiempo. Que llega un momento en que la capacidad de respuesta no está presente. Este hombre se ha enajenado tal de Dios. Este hombre ha roto, y por eso es que dice la Biblia, si oyeres hoy su voz. La persona que oye y vuelve a oír el consejo de Dios y la predicación de la palabra de Dios y no reacciona, cada día va perdiendo más efecto ese mensaje en la conciencia humana. Y llega un momento en que ya no responde. Esa es una de las variedades de lo que se llama pecado imperdonable. El pecado imperdonable, en una cápsula, en pocas palabras, no es robar, no es matar, no es adulterar, no es violar a una hija. El pecado imperdonable es la impenitencia. ¿Y qué es la impenitencia? La impenitencia es la incapacidad del arrepentimiento. ¿Y cuándo se pierde la capacidad del arrepentimiento? Cuando la voluntad se desactiva y no reacciona. Este hombre que Dios va a erradicar es el hombre que ha perdido la capacidad de responderle a Dios. Y entonces lo que ha terminado aquí es la tolerancia divina. Y la tolerancia divina ha terminado ¿por qué? Por la incapacidad humana de responder al juicio divino. Y eso es lo que ocurre. Ahora fíjense,
Eso está relacionado con otra cosa que a mí me gusta practicar. ¿Qué es lo que dice la Biblia que en el día final va a ocurrir? Y los libros serán abiertos. Y cada uno será juzgado ¿en base a qué? A lo que está escrito en esos libros. ¿Quién escribe en esos libros? Bueno, Dios. Pero ¿qué es lo que escribe Dios? Lo que le dicto yo. Y por eso es que yo vivo tan tranquilo. A mí me hacen acusaciones que si ustedes las escucharan no me habrían invitado, ni estarían aquí. Hay lugares donde me rechazan a mí. Yo llegué una mañana a mi oficina, y yo llegaba los domingos a mi oficina a las 6 de la mañana, cuando yo era pastor allá. Yo llegaba a las 6 de la mañana, el culto no era hasta las 11, pero a mí me gustaba estar temprano, pensar, estar tranquilo, relajar, revisar las cosas que voy a decir, todo eso. Yo llegaba a las 6 de la mañana. Yo tenía el teléfono donde recogía mensajes y llego a las 6 de la mañana, aprieto el botoncito y miren cuál es el primer mensaje que escucho. Alguien que me dice, tú estás bajo el juicio de Dios. ¿Tú sabes qué desayuno es ese? A las 6 de la mañana acabo de levantar, que alguien que asiste a la iglesia me diga, tú estás bajo el juicio de Dios. Vaya, bueno, bien. Eso me puso nervioso todo el día y me puso inquieto. No, muchacho, lo borré y no pasa nada. Una vez una señora se me paró enfrente y me dijo, ¿tú te entiendes con fulana de tal? Eso yo nunca me he puesto bravo porque siempre que me han relacionado con muchachas lindas. Si fueran feas, sí, porque ya están hablando de mi gusto y yo creo que tengo buen gusto y eso sí me hubiera ofendido, ¿ves? Pero ahí no termina la historia. Sucede que esta fulana, chico, queda en estado y la misma persona se me para de frente otra vez y me dice, fulana está en estado y no es de su marido. Oye, más claro no canta un gallo, dicen los cubanos. ¿Por qué es que a mí las acusaciones que me hacen no me dan ni frío ni calor? A ti no te importa. Oye, eso tiene que ver con tu testimonio. Y la gente siempre te dice que yo cuido mucho mi testimonio. Yo no sé de qué están hablando. Cuando los libros se abran, lo que van a leer de mí es lo que yo le dicté a Dios. Y como yo no soy bobo ni me chupo el dedo, yo no le dicto nada que me pueda condenar. ¿Con qué le dicto yo a Dios? ¿Qué es lo que uno le dicta a Dios? La conducta. Y como Dios sabe la conducta, por eso es que yo hablo de que el que cree en el juicio final no le tiene miedo a los juicios intermedios. Entonces ahora ustedes dirán, pero tú nunca te has equivocado, tú después de ser cristiano nunca has pecado. Claro que sí. Pero ¿saben ustedes lo que yo hago? Cuando lo que le dicté me perjudica, enseguida lo confieso y ese es el mejor borrador que existe. Tan pronto yo me doy cuenta que metí la pata, yo con eso no juego, no lo racionalizo, que la esposa que tú me diste, no, yo voy directo. Señor, ten misericordia de mí, me equivoqué, metí la... Y lo borro rápido. Entonces, como yo lo borro, no aparece. Ahora, para yo poder borrar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mantener una relación con Dios que me redarguya. Y con eso yo no juego. Miren, un par de días antes de venir, yo tuve una situación donde me dijeron cosas hirientes y cosas que, en cierto modo, son crueles. Yo estaba seguro que yo no era la persona que estaban describiendo. Pero uno puede ofuscarse y creer que lo está haciendo bien y no hacerlo bien. Aunque yo estaba seguro, dije, ¿y si no?
Y si no es así, y si hay algo en un lugar que yo no he descubierto, entonces ¿no han leído ustedes en la Biblia? Examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en él perversidades. Entonces me fui por un lugar solito y le dije al Señor, Señor, yo creo que lo que están diciendo no es justo, que yo no soy ese tipo de persona que están describiendo. Pero podría ser que yo esté ofuscado, podría ser que te ruego que tú me redargullas, que tú me ayudes a ver si algo que yo he hecho que es lo que crea esto. Y entonces tuve paz. Dios no deja de tratar con el hombre aquí porque lo ha dejado de amar. Porque ha perdido el interés en el hombre. Dios nunca deja de amar. Pero llega un momento en que su tolerancia termina. ¿Y termina por qué? Porque como decían en mi pueblo, se da cuenta de que está arando en el mar. Y lo que uno tiene que mantener es una relación relación sana con Dios, para que Dios nunca nos deje de amar o de hablar. ¿Es claro eso? Porque llega el momento en que Dios deja de insistir, aunque nunca deja de amar. La otra cosa que crea dificultades aquí o puede crear es el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Me han preguntado que cómo es que Dios se puede arrepentir. Porque se arrepiente el que descubre que lo que hizo no está bien. Entonces, ¿descubrió Dios que fue un error hacer al hombre? Dios no sabía lo que iba a ocurrir con el hombre y por eso se arrepiente. No. La palabra arrepentirse viene de una raíz que significa como respirar profundo, que tiene el sentido o la idea o la función, o sea, eso que se podría expresar en una figura significa dolor, significa lástima. O sea, no significa, porque el arrepentimiento es cambio de idea, no significa que Dios cambió de idea, metí las patas con haber hecho el hombre, no lo debe haber hecho, no. Significa dolor, sentimiento, lástima de lo que el hombre ha hecho. El hombre, Dios lo dotó de todas las cosas buenas, no las supo aprovechar. Y arrepentirse aquí no significa cambio de mente. Y Dios no cambió de idea porque Dios siguió insistiendo y toda la historia de la Biblia es ¿qué? La ocupación divina en la restauración del hombre. Eso es lo que significa. Dolor, sentimiento, con todo lo que Él ha hecho y el hombre no lo sabe aprovechar. Que yo uso esa situación para explicarle a padres, porque yo he trabajado con tantos padres que sufren. Todavía la psicología ni la sociología se explica por qué de hogares buenos salen hijos malos y por qué de hogares malos salen hijos buenos. Yo conozco casos, la familia, vaya, mejor no puede ser. Y un hijo salió traficante de drogas. ¿Cómo se explica eso? No tiene explicación. Sin embargo, yo tengo un amigo que es pediatra y es cristiano también y me dice que uno de los problemas de él tiene tantos pacientes. Y dice, muchachos que vienen de hogares desbaratados. Son muchachos tan ajustados. Saben lo que quieren en la vida, saben lo que quieren estudiar, saben dónde quieren llegar. Y no tienen ningún tipo de apoyo en el medio familiar en que están viviendo. Dice, sin embargo, otros de hogares que son excelentes, enredados con la policía, enredados con esto, enredados con lo otro. Entonces hay padres que han venido a mi oficina, hombres con lágrimas en los ojos, por el problema de sus hijos. Yo he tenido que acompañar a algunos a los tribunales, enredados
pero bien enredados con la justicia. ¿Qué pasa? Y entonces la primera pregunta que se hacen siempre los padres, casi sin fallar, yo no sé cuántas veces ya yo le he escuchado, ¿en qué fallamos con este muchacho? ¿En qué nos equivocamos con este muchacho? ¿Qué hicimos mal con este muchacho? Yo tengo que contestarle conociendo a los padres. No. Pregúntense, ¿en qué se equivocó este muchacho? No se pregunten dónde ustedes fallaron, pregúntense dónde falló él. Y entonces les digo que no es una obligación de los padres producir hijos buenos, porque ni Dios ha conseguido eso. Si Dios hubiera conseguido eso, Adán y Eva no lo hubieran sacado del paraíso. Si Dios hubiera conseguido eso, no se habría arrepentido aquí. No habría dicho, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. No habría mandado el diluvio. Quiere decir que si Dios no hizo a todos sus hijos buenos, ¿cómo se le va a exigir a un matrimonio que los haga buenos? Ahora, ¿qué es lo que se le exige a un matrimonio? Lo que Dios satisfizo. Cuando ustedes leen toda la historia que hemos leído, Dios hizo al hombre y a la mujer con unas condiciones y con unos recursos para que hubieran salido exitosos. Y lo que se le exige a un padre y a una madre es que hagan todo lo posible, lo que esté a su alcance, usando las herramientas que tienen, que le den las posibilidades de salir buenos. Pero hacerlos buenos ni Dios puede. Porque ser bueno o ser malo es una decisión de cada individuo. Algunos usan los recursos y otros no los usan. Lo que puede hacer el ambiente es hacer más fácil o más difícil. O sea, si tú naces en una familia donde tu padre tiene un doctorado en educación y tu madre un doctorado en psicología, y son personas que te ayudan con la tarea de la escuela, y son personas, pues claro que tú tienes ahí las facilidades para ir, muchacho, a toda velocidad. Si naces de padre que el papá nunca fue a la escuela, la mamá nunca fue a la escuela y nunca te hablan de estudiar, nunca hay un libro en tu casa, claro que se te va a hacer más difícil. Pero que te puedes educar si tú decides educarte. Entonces, el dolor aquí es el dolor de saber cómo doté yo a esta gente, qué recursos le di yo a esta gente, qué facilidades le di, no han aprovechado ninguno y ya no nos entendemos. Y al no entendernos, no me queda otro remedio que tomar medidas. Algunos dicen que Dios perdona. Claro que Dios perdona. Miren, yo no tengo dudas que yo salgo ahora a la calle y robo un banco y mato al guardia que está cuidando el banco y me voy con el dinero que me robé a una casa de prostitución y después que haga todo eso le pido perdón a Dios, yo no tengo dudas que Él me perdona. ¿Saben ustedes lo que yo no tengo garantías? De que me perdona hay garantías. ¿Cuál es la garantía que no tengo? Si me da tiempo de pedirle perdón. Porque a lo mejor cuando mato a ese guardia hay otro guardia escondido que me mata a mí. O a lo mejor al robar el banco, al matar al guardia, al meterme en la casa de prostitución, yo estoy haciendo egresos de mi capacidad moral. ¿Ya han leído ustedes la dureza del corazón? ¿Qué es la dureza del corazón? La dureza del corazón no es otra cosa que uno puede llegar a petrificar su conciencia y a que el mal deje de herirle. Llega un momento en que la gente, usted no se fija a estas personas que matan y torturan y hacen y no tienen. Yo fui capellán en una prisión militar. Y una noche un miembro del tribunal tocó la puerta, como a las 12 de la noche, la puerta de mi casa. Y cuando yo abrí la puerta, dice, venga, que vamos a matar gente esta noche. En esa manera. Y este mismo hombre, cuando se leyó una carta, un preso dejó una carta, un hombre que ejecutaron esa noche, dejó una carta y ellos tenían que revisarla.
y un miembro del tribunal que la leyó se le salieron las lágrimas. Y este otro individuo, el que me había ido a buscar a mí a la casa en esa forma, cuando vio a este llorando, eran militares. Le dijo, ¿por qué estás llorando? Si hubiera Dios, y dijo unas malas palabras, si hubiera Dios, yo hablaba con él para cuando lleguen estos allá que los vuelvan a fusilar allá. Un tipo que se da uno cuenta que ya ha ido perdiendo la sensibilidad. Y llega un momento en que esa gente puede matar, puede hacer todo y no siente que está haciendo algo malo. Porque uno puede endurecer su corazón. Y por eso yo insisto, me lo han oído repetir mucho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Porque Dios sí me perdona. Por eso es que yo trabajé con esa gente que estaban acusados no sé cuántas cosas, pues yo sé que Dios perdona. El ladrón en la cruz, que yo he dicho, ese ladrón tenía un posgrado en robar o en ser ladrón. ¿Qué es lo último que se roba el tipo ese? Ese está ya de salida. Ese tipo era un ladrón tan especializado en su trabajo que de salida se robó la salvación, chicos. Saliendo, acuérdate de mí cuando vengan en tu reino. Dijeron, hoy estarás conmigo allá. Digo, pero este sí que era bravo, muchacho. Este tenía un posgrado en la disciplina esa de robar. Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Y es que Dios perdona siempre. Pero llega un momento en que se pierde la capacidad de pedir perdón. Y el pecado imperdonable es el pecado por el que no se pide perdón. Y pedir perdón no es sencillamente que el Espíritu nos redarguye. Llega un momento en que no nos redarguye más. Y por eso hay que mantenerlo. Esa es como yo miro la cosa aquí. Ahora, la solución que Dios le da, finalmente en este pasaje, es la del diluvio. Y con el diluvio, si ustedes quieren, eso lo pueden investigar en la biblioteca. Hoy, fíjense, hoy no hay ni que ir a la biblioteca. Hoy ustedes se meten en el internet y cualquier palabrita que pongan, le dan información. Bueno, con el diluvio hay sus discusiones. ¿Cómo es que la gente siempre se refiere al diluvio? ¿Diluvio qué? Diluvio universal. Ahora fíjense, hay evidencias de que en el mundo hubo en algún momento una inundación gigantesca, que algunos la identifican con el diluvio. Lo que no hay evidencias, o por lo menos yo no tengo esa información, si ustedes la tienen, me la dan. Pero hasta donde mi información llega, yo no he leído nada, ni he encontrado nada que pruebe que en algún momento de su historia la tierra estuvo cubierta totalmente de agua. Hay evidencias de que sí, en la región a la que se refiere la Biblia, hubo una inundación gigantesca. De todo el mundo, de toda la tierra no. Por eso, yo no creo que fue universal. Pero a mí no me hace falta que sea universal. Y aquí es donde viene lo que yo les he insistido del uso de la lógica. La finalidad del diluvio fue ¿cuál? La erradicación de la gente que vivía. ¿Dónde vivía la gente? No había gente aquí en España. Que eso es muy interesante, yo lo uso en Estados Unidos porque en Estados Unidos hay una afluencia de inmigrantes grandísima. Y una vez un americano, yo fui a comprar sellos en el correo y el americano me hizo un gesto así como de desprecio y yo no le tolero eso a nadie. ¿Te das cuenta? Yo respeto a todo el mundo y a mí me respetan. Y cuando el americano me hizo ese desprecio, le dije, espérese un momentito, le voy a decir una cosa. La única diferencia entre usted y yo es que usted llegó primero que yo. Porque en esta parte del mundo no había gente.
Así que aquí todos somos inmigrantes. Porque a lo que ustedes le llaman Native Indians, o sea, indios nativos, ni esa gente son nativos de aquí, chicos. Porque en esta parte del mundo no había gente. La teoría en antropología es que la gente que hay aquí vino por el estrecho de Bering, de Asia. Así que aquí la diferencia entre usted y yo es que usted llegó primero que yo. Más nada. Igual que aquí ahora, por ejemplo. Aquí los catalanes no son naturales de aquí, tú. Porque aquí no había gente. Cuando tú vas bien para atrás la historia, no había gente. Tú. Lo que pasa es que los que se llaman catalanes llegaron primero que los que se llaman de allá abajo, ¿de dónde vienes tú? De Andalucía, ¿tú entiendes? Entonces, ¿para qué Dios va a cubrir toda la tierra con agua, chicos? Es un desperdicio de agua. Si los que Él quiere eliminar están aquí, pues con cubrir esto aquí es suficiente. Así que no hay que luchar para afirmar que el diluvio fue universal. El diluvio llegó hasta donde Dios quería que no quedara ni la verdolaga. Por eso yo no tengo problemas que no sea universal. Ahora, ustedes se van a dar cuenta de una cosa. Y esto les debe de tranquilizar a ustedes en su trabajo de evangelización. Amen las almas, traten de ganarlas, pero no desarrollen ansiedad evangelizadora. ¿Entiendes? Porque hay gente que desarrollan que las almas no se están salvando y que no se entregan. No. Yo soy pastor hace muchos años y una vez me dijeron a mí, Gerardo, no hay profesión de fe, la gente no se está entregando. Que yo no tengo la remota idea de lo que está pasando, chicos. Porque mi trabajo no es salvarlas, mi trabajo es decirle cómo se pueden salvar. ¿Cuánto tiempo se supone que este hombre estuvo hablando de Dios? Porque fue pregonero de justicia, ¿verdad? Se supone que fueron 120 años. Eso es lo que se supone. ¿Cuánta gente ganó? A ninguno. Fíjense, entró la mujer y los hijos y las mujeres de los hijos. ¿Y saben por qué entró la mujer? ¿Alguno de ustedes sabe por qué la mujer de Noé entró al arca? Porque vivían en una época patriarcal. Si hubiera sido en esta época, ni la mujer entra, chicos. Lo que pasa es que en aquel tiempo, cuando el marido decía, por aquí, iba la mujer, iban los hijos de la mujer de los hijos de la mujer y los nietos y hasta el gato seguía, chicos, porque el hombre dijo por aquí. Si hubiera sido en este tiempo, los hijos le habrían dicho, ya nosotros estamos grandes. Así que déjanos pensar a ver si entramos o no entramos. Y la mujer le había dicho, a mí no me mandes, ¿sabes? Porque tú y yo somos iguales y déjame pensar, porque a ti te puede gustar, pero a mí me puede no gustar. Y me quedo yo acá afuera. Pero menos mal que el tipo vivía allá, en esa época. Pero ahora, eso no solamente es lo más interesante. ¿Qué es lo más dramático del arca comparado con la vida de hoy? ¿Qué es lo más dramático? A ver si ustedes leen la Biblia con cuidado. ¿Cuántos animales trajo Noé al arca? Ninguno. ¿Cuál es la palabra que usa la Biblia con relación a los animales? Vinieron. Ahora, después que ellos vinieron, ¿Noé los metió en el arca? Tampoco. Porque dice, vinieron y dice, entraron. Ahora, vamos a ver si a mí me enseñaron mal cuando yo estaba en el primer grado. Y ya vamos a terminar, porque ya son las 9. Yo sé que ustedes son cuidadosos con el reloj. Miren, fíjense ustedes. A mí me enseñaron cuando yo era niño, en primer grado, que el mundo animal se dividía en dos. El mundo racional y el mundo irracional. Y me enseñaron que los seres humanos pertenecíamos a los animales racionales.
y que los ratones y los conejos y las cucarachas y todas esas cosas pertenecían al mundo irracional. Ahora, yo quiero que ustedes me contesten. Si los hombres se perdieron y el ratón con su ratoncita vinieron, y vinieron los dos conejitos, y entró la mosca con el mosquito, porque el marido de la mosca debe ser el mosquito, ¿no? Digo, pienso yo, no, yo eso no estoy muy claro. Chico, ¿cómo tú me vas a decir a mí que esos ratones son animales irracionales? Y yo soy racional, cuando los racionales se los llevó el agua, chico, y a los irracionales vinieron y se metieron en el arca y se salvaron, chico. Y no le habló a los hombres. Pero entonces le hacen más caso a los animales. Entonces el animal no es tan bruto como nosotros decimos. No es tan bruto. Ese argumento lo usé yo con unos cubanos que me estaban fastidiando mucho. Yo vivía en Atlanta y termino con esta historia, pero yo he vivido en Puerto Rico. Tengo un hijo que nació en Puerto Rico. Y entonces algunos cubanos resienten eso y me dicen puertorriqueño. Y entonces ellos, por burlarse, se creen que son superiores a los puertorriqueños, y una de las expresiones que usan es decirle boniato, que eso quiere decir bruto. Y entonces un día me están diciendo, deja al boniato esto. Ya yo llegué a un punto de tolerancia y los paré. Y les dije, mira, ven acá, dime quiénes son más inteligentes. Ustedes los cubanos, que perdieron la isla y no pueden volver, o nosotros los puertorriqueños, que conservamos nuestra isla y entramos y salimos cuando nos da la gana. No le queda otro remedio que darme la espalda y irse, porque ese argumento es irrebatible. Porque la inteligencia no es la reclamación de que soy inteligente, sino es que vivo inteligentemente. Lo racional no es que yo soy racional, es si me comporto racionalmente. Y por eso para mí, ser cristiano es probar que soy racional. O sea, lo más racional que hay es ser salvado. O sea, si tú tienes razón, ¿cómo puedes perderte, chico? Entonces, esta gente que no entra al arca tiene menos razón que el ratón que entró. Es más racional desde un punto de vista pragmático. Más racional el ratón que se salva que el hombre que se pierde. ¿Están de acuerdo? No tienen que estar de acuerdo, pero eso es así. Y es así porque lo dice un cubano. Muy bien. Nos veremos mañana, Dios mediante, ¿verdad, pastor?